Bueno, vamos al capítulo 5 y último de la carta a Santiago. Vamos a empezar esto preguntándoles, ¿recuerdan a quién fue escrita? A los judíos que se habían dispersado. A los judíos en la dispersión. Ahora, perdón, ¿hay problemas ahí? No. ¿Todo bien? Bueno, Alex, ¿hay problema? Calero me escribió. Perdonen que parece que hay algo aquí técnico. Calera dice que solo se mira la pantalla, pero yo lo tengo bien aquí. Bueno, si yo lo tengo bien, Está bien. olvídenlo. Y los otros 70 también están conectados y dicen que la señal es buena. Así es que vamos bien. A los judíos en la dispersión. Bien. ¿Eran judíos cristianos o no? Sí. Y entonces, ¿por qué les está hablando a los ricos? ¿Ustedes piensan que entre esos judíos cristianos habían ricos? ¿Estaban en la dispersión y eran ricos? Sí. Obviamente sí, tuvo que ser para ellos. Deduzco que no eran muchos, pero ricos al fin. Saben, estuve buscando qué considera ricos la Organización Internacional del Trabajo. Sí recuerdo cuando estudié, ¿cómo se llamaba esta asignatura? Ingeniería del proceso. Recuerdo que la OIT decía que pobres son aquellos que no tienen un techo, no tienen vestido y no tienen comida. Ellos son pobres. Entonces, si tienen comida, si tienen techo y si tienen vestido, pobres no son, pero tampoco son ricos. Entonces no encontré la clasificación de los ricos. Nada académico, científico. Lo que sí encontré fue retórico, en donde algunos dicen de que rico es aquel que tiene más de lo que necesita para vivir. Así es que, sin importar si es mucho o poco, pobres no son. ¿De dónde estoy sacando esto? ¿Cuál es mi propósito? Simple, establecer a quiénes les está hablando, a qué ricos. Deduzco, después de decir todo esto, que había personas con solvencia económica a los que él estaba escribiendo. Deduzco que eran cristianos. Ahora, la condena, el apóstol la hace a todos los ricos. A ellos, a lo que él les estaba hablando. No, la condena es exclusivamente a los ricos que hacen estas cosas, entre otras a los que son opresores, a los que son acaparadores, a los que son engañadores, disolutos e injustos dentro de la iglesia de Cristo, porque no está hablando a los inconversos. Estaba pensando mientras preparaba esto, bueno, si yo tengo que compartir esto pensando en nuestra iglesia, ¿habrá ricos? Sí. Desde el punto de vista de que no son pobres, pues a lo mejor entonces no riquezas inmensurables, pero sí con solvencia económica. ¿Les estará hablando a ellos? Bueno, no sé. Que apliquen a lo que dice ahí. Solo a los que aplican a estas características. Ser rico, finalmente, para los que lo son, no es pecado, ni tendrían por qué sentirse avergonzados bíblicamente delante de ellos. Demostremos bíblicamente que la riqueza no es pecado. Ejemplos bíblicos de ricos. Gallo fue rico. Gallo fue rico. Salomón. Salomón. David. Nehemías. Sí, Nehemías. Abraham. Abraham. Job. Y podemos seguir con una larga lista de hombres muy adinerados.
estaban condenados por tener toda esa abundancia, ni en broma. Entonces las riquezas no son un pecado por sí solas. Se convierten en un grave pecado cuando esas personas ricas viven de esta forma. ¿Cómo? Número uno, acaparando. Eso de acaparar significa que están guardando dinero para vivir 3 vidas. Y yo me pregunto, ¿y para qué están haciendo eso? Pero en fin. Segundo, estoy sacando literalmente de la carta lo que condena. Segundo, que no pagan a sus empleados lo justo. Tercero, que son engañadores, es decir, ganan con lo que otra persona pierde. Disolutos, que son dados a los vicios, que viven en inmoralidad y en desenfreno, e injustos. Bien, sé que a muchos, aun cuando no sean pobres, porque tienen comida, vestido y techo, les gusta victimizarse y decir, sí soy pobre. Bueno, pobres no son. Tal vez ricos tampoco. Pero aquí es un momento para hacer una exhortación y preguntarnos, ¿estamos en estas cosas? ¿Acaparamos dinero? ¿Pagamos a las personas que trabajan con nosotros lo que es justo? ¿Les pagamos las prestaciones sociales? ¿Les engañamos? ¿Qué sentido tiene que yo haga dinero con la pérdida y la desgracia de otras personas? Digo, ¿qué sentido espiritual puede eso tener? Porque la exhortación es para los ricos cristianos, obviamente, disolutos, para los que debido a las riquezas viven en un desenfreno moral, como claro, las cantidades de dinero les hacen abusar y abusar. ¿Saben un simple ejemplo? Aquellos que tienen 5 o 50 empleados, o que son jefes de ellos, aun si no son sus empleados directos, pero de ellos depende su posición, y que acosan sexualmente a una chica porque son los jefes, o a más, o al revés, a chicos. De eso está hablando, y que son injustos. En resumen, diría, está mal que los ricos que no conocen al Señor, y esto no tiene nada que ver con ellos, hagan esas cosas. Está muy mal que los ricos en el Evangelio hagan estas cosas, pero está peor que si nosotros llegar a la posición de ricos, hagamos estas cosas. Sería el colmo. Así es que válida la exhortación para todos nosotros a alejarnos de lo que condena los primeros versículos de la carta a Santiago. Ahora, Aquí dicen algo. sí, ¿qué dice? Dicen, es pecado cuando esa riqueza se adquiere de una forma ilícita. Absolutamente sí, es pecado cuando se hace de forma ilícita, pero lo mencioné cuando dije que son engañadores, que hacen riquezas engañando a otros o no pagando lo justo. Eso es hacer dinero de forma ilícita. Y siguiendo la lista, la guía, eso cubre prácticamente las primeras 3 preguntas, pero ahora vayamos a por qué no jurar. ¿Qué tiene de malo el jurar? A ver, ¿ustedes qué opinan? Porque ya está claro, según lo que hemos leído, que no hay que jurar, pero la pregunta, bueno, pero ¿y por qué pues? ¿Por qué está mal jurar? De hecho, Génesis me ha dicho varias veces, te prometo, y yo te he dicho, no prometas, que es parecido a jurar. ¿Por qué está mal jurar? Porque dice que tu palabra sea así y no. La respuesta medias. No es necesario. Falta un poco.
Sí, ahí dice que para no caer en condenación, pero ¿cuál es la condenación? No habla de condenación eterna, obviamente, porque está hablando a salvos. Si tener sincero, de tener la integridad de hacerlo, no es necesario jurar, o sea... Casi lo has dicho, pero falta. Este es el punto. Cada vez que juramos o decimos te lo prometo, es porque nuestra palabra no tiene valor. Y cada vez que nuestra palabra se invalida, anuncia de falta de integridad espiritual. Así es que, si ustedes una vez, oigan, tal vez son puros estribillos, quizás nunca se dio cuenta, pero si usted o yo estamos en esto, por favor prestemos ahora triple atención. Cada vez que decimos, créame, o sea que no le cree nada. Cada vez que decimos, te voy a ser sincero, o sea que la media hora atrás has sido totalmente deshonesto. Cada vez que decimos, te lo prometo, todo lo que dijimos sin prometer es vano. O te lo juro, peor, ¿no? El problema es que nuestra palabra ha sido devaluada por nuestra falta de integridad, pero nunca es tarde, ¿eh? Hoy podemos empezar, y eso es lo que Santiago nos está exhortando. Deje de estar jurando. Su sí, que sea sí, y su no, que sea no. Bueno, la práctica de ungir con aceite, ¿es para nuestros días o era nada más para aquel tiempo? ¿Vos que sí? ¿Vos? Sí. ¿Es para nuestros días? Se representa al Espíritu Santo. El aceite en repetidas veces en el Nuevo Testamento es una representación en forma simbólica, dice que es la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando se unge con aceite, es una práctica nuevo testamentaria. Está en Santiago, es para la época de la gracia, es para nuestros días. Pastor, y en la iglesia lo hacíamos muy pocas veces, tal vez porque yo nunca lo promoví como un error de mi parte, pero sí es algo en que creemos y que deberíamos hacer. Claro está que ahora va a ser mucho más difícil porque no podemos tener contacto por las medidas de bioseguridad. Que Dios quiera este virus se muera pronto en lugar de nosotros, o que esa vacuna Dios quiera mandarla pronto y todas estas cosas regresen a la normalidad. Pero en definitiva es una práctica aceptada en el Nuevo Testamento. Bien, ¿por qué confesarnos unos con otros? Santiago está diciendo que la confesión mutua es de edificación, pero debemos dejar muy en claro que no está hablando de la confesión religiosa, en donde yo como pecador le voy a ir a confesar mis pecados a alguien que se cree menos pecador que yo y que le voy a confiar las cosas que he hecho mal para que Él me redima. Eso es totalmente antibíblico, ¿eh? Eso no está en la Biblia. Bueno, pastor, pero ustedes los líderes evangélicos dan consejería. Oiga, consejería pastoral es muy diferente a una confesión. La consejería pastoral, y para los que nunca han ido, les explico, es sentarse a platicar con un hermano en la fe. El pastor es el hermano en la fe. Y a veces el pastor necesita, en mi caso, yo necesito preguntarle a las personas, si no sé el antecedente, va a ser difícil darle una opinión bíblica. Y por ello me da pena, pero tengo que hacerles algunas preguntas. Y ahí va algunas preguntas
que suenan a confesión. Pero no es que yo como consejero voy a redimir pecados o les voy a librar de esos pecados. Una aberración siquiera pensarlo. Ahora, sé que algunas personas, como me dijo esa hermana, X ocasión cuando terminamos, empezó a llorar y me dijo, me siento tan aliviada, siento que he descargado mis pecados, estoy sonriendo porque ella estaba dando algún tipo de mérito a esa conversación. Yo le aclaré y le dije, pare, su alivio es porque usted está pidiendo la ayuda en la oración del Espíritu Santo, no porque yo haya propinado ese alivio o porque, como usted dijo, porque me dijo, usted proyecta paz, me dijo. Siento paz aquí en la oficina. Y yo me puse a reír por dentro, como ya no está en la iglesia, pero pensé, si hubiera entrado 10 minutos antes, cuando estaba en una discusión aquí, no hubiera dicho que esta oficina proyectaba paz. No, lo que ella sintió paz fue producto del tiempo de oración, de ella buscar al Señor, de ella pedir a Dios ese alivio. Así es que la confesión es buena en esa dirección. Ahora, sé que me van a preguntar, pastor, ¿usted recomienda que es buena idea que yo platique con alguien algo de mi vida? Absolutamente es buena idea. Pero asegúrese que sea una persona con mayor crecimiento espiritual que usted. Que sea una persona de oración, de lectura bíblica, de comprobado buen testimonio, y que desde luego sea una persona que haya hecho sus votos de silencio. Los pastores evangélicos no hacemos votos, pero en forma simbólica digo que nosotros no debemos repetir lo que escuchamos en consejería. Cada vez que alguien sale de mi oficina o salía antes, después de una consejería, yo les aclaraba diciendo, cuando usted sale de esa puerta, yo ya me olvidé de todo lo que usted me contó. No tenga pena cuando me ve en la iglesia, no va a decir, ay, qué pena, el pastor sabe esto de mí. Porque mi compromiso es olvidar todo eso. Esto es entre usted y Dios. Así que asegúrese de esas cosas, porque de lo contrario, su intimidad puede andar de boca en boca. ¿Qué hay ahí, Jenny? Dice, pastor, buenas noches. Quería preguntar, ¿está mal si queremos orar por sanidad por alguien que esté enfermo, declarando sanidad o solo pidiendo que Dios haga su voluntad? Por supuesto que está bien orar por las personas que están enfermas, ahí lo dice. Declarar sanidad es una práctica carismática que no estoy seguro si la fundamentan en la Biblia. Porque ¿cómo puedo yo saber la voluntad del Señor como para declarar que va a estar sano? Sí, pero eso ayuda a tener fe, cierto, pero también puede ayudar a desmoronar la fe de alguien si no es sana la persona a la que usted está declarando por fe salva. Creo que eso de declarar es un poco falta de humildad más que de fe. Para colmo, he escuchado personas no que dicen declaro sano, sino que reclamo sanidad. Vaya desfachatez. ¿Cómo pueden reclamar algo a nuestro Dios? La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo y atiende al humilde. Nuestras oraciones deberían ir más bien con humildad y diciendo hágase tu voluntad y no la mía. Esa es una frase bíblica. Hágase tu voluntad y no la mía. Sí. Pregunta, bendiciones, ¿de dónde toma la Iglesia Católica para confesarse con el sacerdote? Ellos tienen la confesión como un sacramento. Ellos tienen varios sacramentos
Pero decir de dónde lo sacan sería meterme a la doctrina de ellos. Y además de que no me compete, pues lo que sí nos compete a todos es decir esto. No es bíblico. Entonces, ¿qué sentido tiene saber de dónde sacan la idea? Sí, como un poco de cultura general en buena hora, pero no porque la Biblia nos mande y nos diga que debemos hacerlo. Para ayudar un poco a quien pregunta esto, recuerdo de la época en que estudié con ellos, porque soy un ex salesiano en mi preparación de bachillerato. Y como mi curiosidad para entonces hacía que indagara, ellos basan en aquel verso de a quien perdones tus pecados le serán perdonados, y que de allí nosotros podemos decir eso, pero ya sabemos que esa porción del Evangelio está hablando algo muy, muy remotamente distante a la interpretación que ellos le dan. ¿Otra? Sí, dice pastor, ¿qué significa el versículo 20? Versículo 20, Santiago 5:20. Dice. Él descubrirá multitud, aquí lo tiene alguien. Sí. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, habla de aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación, que deberíamos ser todos. ¿Qué es eso? De que alguien que se ha apartado del camino del Señor es animado y discipulado para que vuelva a los caminos del Señor. Dice que quien tal cosa haga, repetímelo al final. Al final dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Ahí, salvará de muerte un alma, es porque si esa persona regresa al camino del Señor, que más bien sería conocer el camino del Señor, va a encontrar salvación. Y multitud de pecados es porque lo más seguro es que su familia también va a conocer al Señor. Entonces es una cantidad de pecados que están siendo perdonados por aquellos que tengan pasión por el ministerio de la reconciliación. ¿Hay otra? No. Y qué bueno que esa es la última, porque además de que ya no tengo tiempo, puedo cerrar el estudio de esta noche haciendo eco y preguntándoles cómo les ha ido con el ministerio de reconciliación o de discipulado. ¿Han intentado esta semana alcanzar a alguien que está sin Cristo? ¿Han intentado discipular y animar a alguien que parece ya tiene a Cristo, pero quién sabe? Estaría mal que les esté animando a hacer algo que yo no estoy haciendo. Y esta semana lo he hecho. Y me había ido mal, pero hoy me fue muy bien, Y estoy animado y animándoles a ustedes. De hecho, estoy pensando que tengo que... ¿Verdad que me trajiste en físico el libro de cartas de un demonio a su sobrino? No. Cartas del diablo. Ajá. No lo tengo en físico. ¿Verdad que sí? Sí, Alex te lo trajo. Sí, ya ni se acuerda. No me lo trajo ella, lo encontró tirado y lo metió en la maleta. Pero bueno, hoy estaba pensando que hay alguien que se cruzó en mi camino que probablemente fue la respuesta del Señor, porque oré, Señor, pon a alguien en mi camino a quien puedo presentarle el Evangelio. Y creo que es un candidato propicio para darle ese libro y desafiarle y decirle, ¿por qué no lee uno aquí otra página y me pregunta? Y estoy animado porque tengo que ir a dejárselo. Y estoy seguro que va a ser una sorpresa para él y dirá, qué raro.
Bueno, tal vez el Señor también va a abrir una puerta ahí. Lo que sí es cierto es que estoy animado porque los intentos que hice hoy fueron buenos y que el Señor está abriendo puertas. Leímos esta semana que debíamos orar por ello. No hay tiempo para el libro fin. Mañana Icon a las 3:30. El domingo nos vemos en cualesquiera de los cultos 7, 9 y 11. Hay un poquitito, creo que habían como 10 o 15 espacios aún para domingo a las 11. Lo demás está lleno. Los que todavía no han estado llegando a la iglesia, animarles. Y si me dicen, bueno, pastor, es que no podemos porque los niños, todavía no hay capilla infantil, cierto, pero a lo mejor se programan. Papá va a un culto y mamá va a otro. O papá va este fin de semana y mamá va en media semana. En fin, creo que, porque ya están trabajando papá y mamá. Entonces, creo que si nos esforzamos y nos programamos, podemos ir paso a paso regresando, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pasen buenas noches. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Adiós.